En el siguiente video vamos a revisar otro problema más de aplicación de las funciones vectoriales a problemas de movimiento. Se nos plantea lo siguiente. Tenemos un proyectil que se dispara con un ángulo de elevación alfa y cuya velocidad inicial es v en cero. Si se supone que la resistencia del aire es insignificante y que la única fuerza externa se debe a la gravedad, queremos determinar la función posición r de t del proyectil. ¿Qué valor de alfa maximiza el alcance, o sea, la distancia horizontal? Para que nosotros podamos resolver este problema, nos vamos a apoyar de lo que va a ser la ecuación de aceleración. Y mediante el uso de integrales, así como lo manejamos en el último ejemplo del video anterior, vamos a llegar a la función de posición. Construyamos a la función de aceleración. De acuerdo con el problema, la aceleración que nosotros vamos a manejar está dada por la fuerza de gravedad. Por ahí el problema dice, la única fuerza externa se debe a la gravedad. Ahora, dependiendo del sistema, la gravedad tiene un valor diferente. Así que para no tener que forzar a las ecuaciones que se van a trabajar con algún sistema en particular, vamos a denotar a la gravedad simplemente como g. Ahora, como voy a definir a la función a de t, que es mi aceleración, debo considerar que la gravedad actúa hacia abajo, así que tiene que ser menos la gravedad, y lo hace sobre lo que es el eje y, o sea que en términos de los vectores canónicos lo hace para el vector j, de manera que a de t será equivalente a menos la gravedad j. Ya tengo esta función. Como me interesa r de t, voy a empezar a realizar el proceso inverso mediante la integración para llegar a esta función. Así que obtengamos primero a la función de velocidad, que vendría a ser la integral de a de t diferencial de t. Procedemos a operar. Y en este caso, pues integrando con respecto a t, esto se vuelve menos gravedad por t, j, más algún vector de constantes. Ahora bien, para definir en su totalidad a mi función de velocidad, requiero saber cuánto vale este vector de constantes. Y para ello me voy a apoyar en la figura. Observemos que cuando la partícula parte desde lo que es el origen, lleva como vector de velocidad a v0. Así que sustituyamos a t por 0, que se supone es cuando comienza el movimiento, y v de 0 vendría a ser todo esto de acá, menos g, que por t, que en ese momento vale 0, te va a dar 0, y te va a dejar únicamente con el vector de constantes. Pero como estamos observando acá, pues ese vector de constantes equivale al vector v de 0. Por lo tanto, la función v de t en realidad será equivalente a menos gravedad por tj más v subíndice 0. Aquí está el resultado para la función de velocidad. Ahora vamos a determinar la función de posición, que es la que nos está pidiendo por aquí el problema, y una vez que la hayamos obtenido, pues vamos a responder la siguiente cuestión. Veamos ahora cómo queda la integral de v de t diferencial de t. Nuevamente, integrando respecto de t, obtienes menos gravedad por t cuadrada sobre 2j, y para este caso, más v subíndice 0 por t, más un vector de constantes porque también es una integral indefinida. Ahora, como eso que tengo acá vendría a ser r de t, para determinarla en su totalidad requiero conocer cuál es el valor de este vector, y para ello nuevamente voy a analizar la figura que implícitamente me está dando como información que cuando el movimiento comienza, es decir, cuando t es igual a 0, mi partícula está partiendo del reposo, o sea, de la posición 0,0. En consecuencia, si t es igual a 0, pues r de 0 vendría a ser. Ese término se cancela, ese de acá también, y únicamente te queda el vector d, que es el vector de constantes. Pero como voy observando aquí, ya que la posición es 0,0, este vector que tengo acá no es otra cosa sino el vector 0. Y como es el vector 0, ya para dar la forma, vamos a decir, completa de mi función de posición, al momento de que yo sustituya aquí, este término, al sumarse con los restantes, me va a dejar únicamente con que r de t es igual a menos g por t cuadrada sobre 2j más v subíndice 0 t. Ese es el resultado de mi función de posición, que todavía no está totalmente definida. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy considerando el vector v subíndice 0, pero no estoy denotando a las componentes que lo están representando. Vamos entonces a calcular quiénes son las componentes rectangulares
para ahora sí dar la forma general de R de t. Vamos a esta parte. Este vector que tú tienes aquí tiene componentes rectangulares tanto para lo que es x como para lo que va a ser y. Vamos a determinar quiénes son esas componentes, puesto que dichas componentes vendrán a ser los elementos y y j que requiero para poder dar la expresión ya general de mi función de posición. De acuerdo con ello, observa que acabo de formar un triángulo rectángulo, de donde yo conozco este ángulo alfa, que es el ángulo con el que se lanzó el proyectil. Necesito conocer a x y a y. Vamos a determinar en este caso cuánto vale x utilizando funciones trigonométricas. Esto es un cateto adyacente, o sea que x vendría a ser equivalente a tener el coseno de alfa, que decíamos es el cateto adyacente, o sea x, sobre mi hipotenusa, que vendría a ser la norma de este vector, o lo que aquí nos están denotando como v subíndice 0. Observa que la letra o la forma de la letra con la que están representando cambia a cursiva para indicar que esto es la rapidez, o sea, la norma de este vector. Apoyándonos en eso, pues también voy a colocarla así en cursiva y voy a decir que esto es v subíndice 0, que ya sé que es la magnitud de este vector. Así que despejando, x equivale a la rapidez multiplicando al coseno de alfa. Y ya tengo la componente rectangular para lo que va a ser x. Ahora vamos a determinar quién es en este caso y. Y para tal caso lo que voy a hacer es apoyarme de la función seno, porque esto es un cateto opuesto. O sea que el coseno de alfa vendrá a ser el cateto opuesto, que es y, sobre lo que va a ser mi hipotenusa, que recuerda es el vector de la norma del vector de velocidad, o sea v subíndice 0. Despejando, obtenemos que y es igual a v subíndice 0 por coseno de alfa. Recuerda que esas dos se refieren a la magnitud de este vector. Bueno, ahora sí, ya tienes las componentes rectangulares de este vector de velocidad. Por lo tanto, lo voy a reescribir de la siguiente manera. V subíndice 0 será igual a su magnitud por el coseno de alfa, para lo que es sí, más su magnitud por el seno de alfa para j. Ahora sí voy a tomar este vector y lo voy a sustituir en la expresión que tenemos para r de t. Así que r de t vendría a ser menos gravedad por t cuadrada sobre 2 j más este vector, que decíamos es la magnitud de lo que es el vector de velocidad por el coseno de alfa y más dicha magnitud por el seno de alfa j. Vamos a multiplicar todo esto por el escalar t, que es lo que por aquí nos está indicando. Así que ya haciendo operaciones y empezando a agrupar los elementos de i y los elementos de j, tendremos v, o mejor dicho, lo que es la norma del vector de velocidad por t, por el coseno de alfa i. Y todo esto más. Ahora voy a sumar este y voy a tener, multiplicando a lo que es la magnitud del vector de velocidad por t por el seno de alfa menos la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2 para lo que es j. De esta forma, ahora sí ya tenemos expresado en su totalidad a lo que va a ser nuestro vector de posición, o sea, r de t. Ahora resolvamos la siguiente cuestión. La otra cosa que nos interesaba es saber qué valor de alfa va a maximizar el alcance, es decir, la distancia horizontal recorrida. Bueno, cuando nuestro proyectil es lanzado, va a realizar cierto recorrido y la distancia máxima que haya alcanzado de forma horizontal se va a presentar cuando ese proyectil descienda. En otras palabras, se va a dar cuando la componente y sea igual a 0. El momento en el que eso se presente va a ser aquel en el que se haya alcanzado la máxima distancia horizontal, y para conocer su magnitud, pues habré de sustituir el momento en el que se dio esta condición. Así que primero busquemos el instante de tiempo donde la componente y se hace 0. Para ello voy a tomar a esta parte de acá y la voy a igualar con 0. O sea que voy a hacer todo esto, la magnitud del vector de velocidad por t por el seno de alfa menos la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2 igual a 0. Voy a despejar por acá y observo que hay un factor común, que es t.
Factorizo y me queda la magnitud del vector de velocidad por el seno de alfa. Y todo esto menos la gravedad por tiempo sobre 2 igual a 0. Continúo haciendo operaciones, separo a por b es igual a 0, si y solo si t es igual a 0, o bien el término que tengo acá es igual a 0. Así que por ahí, igualando, tenemos esto de acá. La primera solución que tengo es lógica, t es igual a 0, me da la posición donde y también vale 0. Y decíamos es lógica porque estoy partiendo precisamente del origen. Así que a esta solución como tal la voy a descartar porque se está refiriendo a esta posición y me voy a concentrar en esta de acá. Así que vamos a despejar de aquí a t. Y tendremos la magnitud del vector de velocidad que decíamos pues es la rapidez, o sea, esta de acá por el seno de alfa igual a la gravedad por t sobre 2. Este término va a pasar a multiplicar y este va a pasar a dividir. Así que t será igual a 2 veces la rapidez por el seno de alfa y todo esto sobre la gravedad. O sea que en este instante de tiempo es cuando tu proyectil ya cayó y es cuando se habrá recorrido esta máxima distancia horizontal. A continuación busquemos cuál es su magnitud. ¿Cómo voy a saber la magnitud de lo que es esa distancia horizontal? Pues apoyándome en la componente x. Voy a sustituir el valor de t que calculé aquí y eso es lo que me va a arrojar la distancia horizontal. Así que lo aplico y me queda. X es igual a la rapidez por el tiempo por el coseno de alfa. Pero el tiempo, decíamos, equivale a todo esto de acá, o sea, 2 veces la rapidez por el seno de alfa sobre g por coseno de alfa. Vamos a reacomodar todo esto y me va a quedar la rapidez al cuadrado por 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Todo esto sobre gravedad. Ahora, esto que yo tengo acá se puede transformar por identidades en el seno de 2 veces alfa, o sea que esto es equivalente a tener la rapidez al cuadrado por el seno de 2 veces alfa sobre la gravedad. Esto que tienes aquí te estaría indicando lo que en este caso es la distancia horizontal que se ha recorrido. Sin embargo, a ti lo que te interesa es el valor de alfa que maximice ese alcance. Bueno, observemos la expresión que tengo. Quien está delimitando los resultados de x va a ser el seno de 2 veces alfa, porque este de acá tiene un intervalo sobre el cual trabaja. Recuerda que el seno siempre está trabajando en el intervalo que va de -1 hasta 1, o sea que el valor máximo que podría tomar es el de la unidad. Así que debo verificar en qué momento esto se transformaría en 1, porque es cuando se alcanzaría el valor máximo para la distancia horizontal, o sea, para x. Para ello, pues voy a tomar al seno de 2 veces alfa y lo voy a igualar con 1. Pero el arco coseno de 1 equivale a pi medios. 2 pasa a dividir y alfa se hace pi cuartos. Por lo tanto, el valor de alfa que va a maximizar el alcance horizontal será de pi cuartos. Y la función de velocidad será la que tengo acá. Y con ello hemos resuelto el problema. De todo esto que nosotros acabamos de resolver, básicamente fue la demostración de las fórmulas para lo que estamos observando aquí como un tiro parabólico. Así que me voy a apoyar de estas de acá para poder resolver el siguiente problema. Se lanza un proyectil con una velocidad inicial de 150 metros por segundo, esta es la rapidez, y un ángulo de elevación de 45 grados, desde un lugar a 10 metros sobre el nivel del suelo. Se me pide averiguar dónde va a tocar suelo el proyectil y con qué rapidez. Bueno, para ello me voy a apoyar en las ecuaciones que acabamos de deducir, específicamente esta de acá, la que constituye a la función de posición. La vamos a copiar. Y una vez que nosotros tenemos esa ecuación, lo que vamos a hacer es empezar a sustituir valores. ¿Qué valores son los que nos interesan acá? Bueno, los que son la rapidez, que vendría a ser 150, y lo que es el valor de alfa. Vamos por aquí a quitar estas partes para dejar únicamente a la ecuación como tal. Bueno, ahora decíamos, voy a sustituir los valores de alfa y de la rapidez.
para que nosotros obtengamos la función de posición que corresponde a este problema. Ahora lo hacemos y pasaríamos a tener que R en t equivale a 150t por el coseno de 45 grados. Todo esto para ahí. Y más 150t por el seno de 45 menos la gravedad. De acuerdo a las unidades que estoy manejando aquí, la gravedad vendría a ser 9.8 metros por segundo al cuadrado por t cuadrada sobre 2, en este caso j. Ya tenemos toda esta parte. Ahora consideremos algo más. Las ecuaciones que nosotros estuvimos trabajando son ecuaciones que estaban considerando una posición inicial en el origen. Sin embargo, como aquí está a 10 metros sobre el suelo, este origen se trasladó y estaría ahora en la posición 0,10. Como puedes observar, X no se modificó, pero Y sí. Así que debo considerar esos 10 metros extra para la componente de Y. O sea que entonces aquí todavía debo sumarle esos más 10 extra que estamos considerando. Y así la función de posición para este problema vendría a estar dada por esta expresión. Todavía vamos a calcular por aquí el coseno de 45 y lo que vendría a ser el seno de 45 para simplificar un poco más. R de t sería equivalente a el coseno de 45 va a ser raíz de 2 sobre 2, o sea que 150 entre 2 se hace 75, raíz de 2t por i, más. Calculamos aquí también. Ahora vamos a sacar el seno de 45, que me dará como resultado también raíz de 2 sobre 2. O sea que nuevamente acá te queda 75 raíz de 2 por t menos, divido 9.8 entre 2 y me dará como resultado 4.9 t cuadrada. Todo esto más 10 j. ¿Qué es lo que nos pide el problema? Nos pide averiguar dónde va a tocar suelo el proyectil y con qué rapidez lo va a hacer. Para que nosotros sepamos en qué momento va a tocar el suelo, necesito saber, igual que lo hicimos en la demostración, en qué momento la componente y se hace equivalente a 0. Para ello, voy a tomar a esta componente de acá y lo voy a igualar con dicha cantidad. O sea que voy a hacer 75 raíz de 2t menos 4.9 t cuadrada más 10. Todo esto igual a 0. Y reordenando de la potencia más grande a la menor, esta ecuación se podría ver también como menos 4.9 t cuadrada más 75 raíz de 2t más 10 igual a 0. Ya tengo esto de acá. Como es un polinomio de grado 2, puedes ocupar la fórmula general para resolver y decir en este caso que x es igual, o mejor dicho, t, que es la variable que estamos trabajando, t es igual a menos b, o sea, menos 75 raíz de 2, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. Todo esto menos 4ac dividido entre 2 veces a, es decir, menos 4.9 que por 2 pues se volvería a regresar a menos 9.8. Metamos todo esto a la calculadora para obtener las soluciones. Veamos cuánto me arroja T1 y cuánto me arroja T2. Para T1 vamos a tener lo que es la suma. Es decir, voy a hacer esta operación, esta, y voy a sumar resultados para dividirlo entre menos 9.8. Y eso me va a arrojar como resultado menos 0.0938. Ahora repitamos el proceso, pero ahora en vez de sumar vamos a restar. Y una vez que nosotros hayamos hecho la resta, obtendré como resultado 21.739,9 aproximadamente. Si nosotros redondamos un poco, esto vendría a ser 21.74 aproximadamente. De las dos soluciones que obtuve, como estoy hablando de t representando al tiempo, es lógico que esta de acá la vamos a descartar porque es negativa. Y me voy a quedar únicamente con esta de acá. O sea que cuando t vale 21.74, o sea, han pasado 21.74 segundos, significa que el proyectil ya aterrizó, o sea, ya tocó el suelo. ¿Con qué rapidez lo estará haciendo? Bueno, recuerda que esta de acá te da posiciones. La rapidez te la va a dar la norma del vector de velocidad. Y el vector de velocidad no es otra cosa sino la primera derivada de tu función de posición. O sea que esto sería 75 por raíz de 2i más, derivamos, 75 por raíz de 2 menos 9.8t, todo esto para j.
Así que hagamos la sustitución. V de 21.74 será equivalente a tener 75 raíz de 2i más 75 raíz de 2 menos, multiplico todo esto por 9.8 y me dará como resultado 213.051 para lo que es j. Aquí tenemos este resultado. Ahora voy a calcular la magnitud del mismo. De hecho, por aquí podríamos de una vez hacer la resta para que esto sea 75 raíz de 2i, todo esto menos 106.985. Ya tenemos los valores correspondientes para este vector de velocidad y calculemos su rapidez. La rapidez, recuerda, es la magnitud de este vector, o sea que vas a tener la raíz cuadrada de 75 raíz de 2 al cuadrado más menos 106, todo esto punto 985 al cuadrado. Vamos a meter nuevamente todo esto a la calculadora para obtener el resultado de esta operación. Y por ahí haciéndolo obtendré 150.651. De acuerdo a las unidades que estamos manejando, vendrían a ser metros por segundo. Así, la velocidad con la que está aterrizando, o sea, la rapidez, vendría a ser esta de acá, y lo está haciendo a los 21.74 segundos. Ahora también se me pide que por ahí nosotros determinemos dónde va a tocar el suelo. Bueno, ya sabes que como aterrizó, la componente de y debe ser igual a 0, así que únicamente te faltaría saber cuánto vale la componente para x. Así que tendrías r en t, donde t es 21.74 aproximadamente, igual a 75 raíz de 2 por 21.74, más lo que va a ser toda esta componente, pero decíamos que esta de acá, pues ya sabemos de antemano que va a ser equivalente a 0, porque de ahí es donde sacamos este valor. Así que hagamos operaciones acá. Multipliquemos 75 raíz de 2, todo esto por 21.74, y obtendremos 2305.87 para i, o lo que vendría a ser el vector 2305, que de una vez redondeando sería aproximadamente 2306,0. Y de esta manera hemos terminado de resolver nuestro problema. Por este video es todo. En el siguiente vamos a revisar lo que llamaremos las componentes tangencial y normal de la aceleración.